Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy como están viendo les traigo la documentación de Mugen, porque sé que hay mucha gente que no la leyó. Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a esta dirección. La voy a dejar también en un enlace en la descripción. Y en esta página van a encontrar toda la información que necesitan. Bueno, para los que son nuevos en Mugen, completamente nuevos, acá le explica esta primera parte en qué consiste del motor. Después tenemos el contenido de los tipos de archivos y qué es cada uno. Y después en la última parte tenemos la documentación, que esta es la parte que más nos interesa. Dentro de lo que es esta parte, lo primero que vamos a hablar es el formato CNC. Y bueno, antes que nada, la parte que quiero que, si puede, que se impriman o lean constantemente es esta State Controller Reference y la lista de triggers que están acá. Como ven, son muchísimos de State Controller que van leyendo. Por ejemplo, le dan un clic y ahí les explica en qué consiste, los parámetros requeridos, si tiene algunos parámetros opcionales, a veces que pone ejemplos. Acá, por ejemplo, este tiene muchos parámetros. Y después, el otro es los triggers, que también son muchísimos. Tampoco es que vayamos a usar todos estos. Hay muchos que no los vamos a usar nunca y algunos pocos que los vamos a usar todo el tiempo. Pero bueno, siempre es bueno tenerlo a mano y haberlo leído, y entonces van a decir, me suena esto, como había un trigger para eso, ¿no? Por ejemplo, state NO es en el estado que le definamos, ¿no? Bueno, no nos vamos a poner a hablar de esto ahora. Lo que quiero es que, si pueden, que impriman estas dos cosas y lo vayan leyendo. Hoy vamos a hablar del formato CNC, que para quien no lo sepa cómo es el formato, les recomiendo igualmente que lean todo en esta página. Acá les explica en la introducción. Hay dos tipos de archivos CNC. Uno es en el que tenemos todas las variables del personaje, como la velocidad, la escala del personaje, el nombre y eso. Y otro que es donde ponemos nuestros movimientos especiales. Podemos tener varios archivos CNC y hay alguno incluso que es común para todos los personajes. Eso es para no tener que repetir todos esos states otra vez en todos los personajes, ¿no? Se entiende que hay states en común, todos los de bloqueo, los ataques básicos, todo eso. Los ataques comunes van a estar en un archivo en común. Y bueno, después también tenemos unos states que están reservados para ciertas acciones, que esos no los vamos a poder usar, o si los usamos no van a ser específicamente, por ejemplo, en los más entre el 100 y el 140 o 150 por ahí, están los de bloqueo. Si usamos algún state en algún poder nuestro que esté con ese número, el juego va a entender que estamos bloqueando en ese estado. Entonces, si por ejemplo nos golpean, va a ser como si hubiéramos bloqueado el golpe. ¿Se entiende? Y bueno, en principio, si nosotros tenemos por ejemplo los estados comunes, ¿no? Hay uno que es el estado de victoria, el 180, por ejemplo. Si nosotros queremos cambiar eso, lo ponemos en nuestro personaje y primero si está en nuestro personaje, va a ejecutar el de nuestro personaje. Y si no, va a ejecutar el común. O sea que le da más prioridad al propio, si es que tiene el mismo número. Por eso, tenemos que tener cuidado en ciertos números que no vamos a poder usar. Bueno,
Después también hay, a ver, bueno, después lo explica esto. Acá tenemos el CNS con las variables, ¿no? El tamaño, la velocidad, la aceleración, todas variables comunes. Y después también tenemos que tener en cuenta que además un estado lo definimos como el estado y un número, ¿no? Pero después tenemos los negativos. Definimos un estado -1, el -2 y el -3. Estos son especiales. Y esto significa que van a ejecutarse aunque no estemos en ese estado. Es decir, como que se ejecutan todo el tiempo. Y después van en cierto orden, ¿no? Primero los -3, -2 y -1. Y acá nos explica que, por ejemplo, que si estamos definimos un state -1, se usa, acá lo pone generalmente para los inputs. Después, eso siempre todo el tiempo se chequea. El -2 es para otros states. Y el -3 también, todos se chequean todo el tiempo, pero este se usa para cuando estamos temporalmente en el state, la data de otro personaje. Bueno, eso por ejemplo es cuando nos agarran, ¿no? Ahí pasamos a los datos del oponente que nos lanzó. Bueno, eso es más avanzado y ya hablaremos más adelante. Tampoco es el objetivo ahora. Pero bueno, todo esto si lo pueden leer, ¿no? Va explicando una introducción, cómo es que cuando tenemos control, bueno, el tema del juggling, todo esto. Y además nos explica la parte básica de un state, que esto es lo que nos importa para este capítulo. Acá tenemos un state muy básico, ¿no? Primero empieza por state def y el número. Todo este bloque es la definición del estado. Y después, sí o sí, tiene que tener un state controller. Si no, nos va a dar un error. Un state sí o sí tiene que tener un state controller mínimo. Entonces, vemos que para definirlo, tiene que tener un tipo. Las físicas definimos el tipo de movimiento, si tiene control o no, la animación y la velocidad. Y bueno, en este caso tiene un state controller que lo que hace es cambiar de estado. Va al estado 0 cuando se cumple esta condición, que es cuando la animación termina, ¿no? Y pasa teniendo control. Pero bueno, todo eso lo muestra a continuación. Acá, por ejemplo, nos recuerda eso que comenté de los estados que están reservados entre el 0 y el 199 y el 5000 y el 5999. Esto nosotros podemos empezar a lo mejor a partir del 6000 o en el 1000, 2000, 3000, 4000. Tenemos muchísimos estados y siempre todo lo que son nuestros poderes y todo eso conviene ir haciendo estados muy chiquitos con lo básico y después cuando se cumple cierta condición que cambie y así, y tenemos estados de sobra, no hace falta hacer todo en un estado. Bueno, acá también ponen los parámetros básicos, ¿no? Y otros que son más opcionales si se quiere. La mayoría son opcionales. Creo que necesita un parámetro solo, el estado. Bueno, acá nos explica el tipo, que el tipo, este es muy importante, porque si definimos tipo S, significa que el personaje estaría como parado en el suelo. Y si en realidad está haciendo un ataque en el aire, él no le va a afectar la gravedad. Y después si a lo mejor es golpeado, si no está bien definido, queda parado en el aire. Eso vi muchos errores en ese sentido. Entonces, todo lo que son saltos o ataques aéreos o todo lo que sea en el aire, hay que ponerle la A,
Lo que es agachado hay que poner la C, lo que es parado, la S. Bueno, después también está la L y la U. La U es cuando no se cambia, sigue con el tipo del estado anterior, ¿no? Eso en caso de que tengamos un estado que pueda ser en el aire y en el suelo y después en el siguiente estado se mantenga igual, ¿no? Pero bueno, el tipo de movimiento también es muy importante, porque esto cuando tenemos un ataque, si no lo definimos como move type igual a, no va a golpear. Y también este es un error común, porque vemos que nuestro personaje no golpea y lo primero que vamos a chequear es la caja de colisión. Y aunque esté bien la caja de colisión, si no tiene la A, no va a golpear. Esto por defecto tiene la I, que es como que está sin hacer nada. Y si no, puede ser la H, que esto es cuando nos están golpeando a nosotros, que también es importante setearlo. Esto en los estados que vienen por defecto vienen con la H. Y después, bueno, el tema de la física, lo mismo. Tiene que estar definido porque así reacciona de una forma o de otra, ¿no? Bueno, después tenemos la animación, que es algo también básico. Hay veces que no ponemos la animación en la definición, porque si queremos que haga una animación, sí, lo ponemos. Pero si a lo mejor cambiamos de estado y queremos que siga teniendo la animación donde estaba, no la definimos y sigue con la animación que estaba ejecutando en el estado anterior. Después la velocidad, depende, esto podemos setearlo o no. Si no queremos que cambie la velocidad, no la seteamos. Pero por ejemplo, hacemos, no sé, la slide de Sub-Zero. Cuando golpea, cuando hace contacto, ya sea que lo bloqueen o golpea, ahí se setea en 0,0, ¿no? Entonces, eso al entrar al state podemos ponerle bell set 0,0 y para que se setee. Y bueno, el control también es importante. Todos nuestros ataques básicos y los especiales, la gran mayoría, no tiene que ser 0 el control. Porque esto qué significa, por ejemplo, si le ponemos control 1 y hacemos una patada y apretamos el botón de piña mientras está la animación de patada, va a ir a pasar a la piña o hacer un movimiento o saltar o lo que sea, va a interrumpir lo que está haciendo. Entonces en ese momento hay que ponerle control 0 y para evitar esos casos. Y bueno, esto después son opcionales. También si quieren leerlo. Esto para algunos casos es importante, para otros no. Este de prioridad de golpes puede ser importante. Este a lo mejor no tanto. Bueno, todo esto depende del tipo de poder que estén haciendo. Y bueno, esto sería lo básico. Después, si quieren, después en el próximo capítulo vamos a hablar bien de los triggers. Acá está el tema de los state comunes. Y lo que les comenté antes, los estados especiales, ¿no? Estos están en el archivo common y están del 0 al 199, el 5000 al 5999 y acá explica los estados que es cada uno, ¿no? Nosotros si queremos modificar a lo mejor algo del bloqueo, acá empieza el bloqueo, este es el bloqueo parado, el 130, bloqueo agachado 131, 132 bloqueo en el aire, que esto podemos sacarlo también. Pero bueno, en el medio, acá entre el 132 y 140 hay lugar para poner nuestros estados que actuarían como bloqueo, porque están en el rango de bloqueo. Así que bueno, nada, eso es todo por este capítulo y ya en el próximo vamos a hablar bien un poco más de los triggers y de la optimización de ellos. Un saludo.